Hola maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos. Y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. El día de hoy, nuestro reto nos permitirá profundizar en la semejanza de triángulos. Así que, sin más, el día de hoy, el reto es... Sea A, B, C, D un rectángulo donde E y F son puntos medios de los lados AD y BC respectivamente, el segmento HF igual a 6 unidades y el segmento DG igual a 4 unidades, ¿cuánto mide el lado AB? La noción de semejanza de triángulos ha estado estrechamente vinculada con la geometría desde los orígenes de esta. Tales de Mileto, considerado el primer geómetra de la historia, por medio de las propiedades de triángulos semejantes, calculó la altura de una torre utilizando la relación de proporcionalidad entre la dimensión de la sombra que generaba la torre con la de su bastón. Posteriormente, aplicó un método similar para calcular la altura de la Gran Pirámide de Egipto. Los historiadores atribuyen el desarrollo de la semejanza de triángulos y la teoría de las proporciones a los griegos, en especial a los pitagóricos, aunque se puede rastrear sus orígenes hasta los babilónicos. Sin embargo, la semejanza de triángulos inicia su reconocimiento como objeto matemático hasta la segunda mitad del siglo XIX, a través del matemático alemán Felix Klein, y culmina con otro matemático alemán, David Hilbert, durante el siglo XX. ¿Pero qué es la semejanza de triángulos? Dos triángulos ABC y A'B'C' son semejantes si y solo si los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. Es decir, si cumplen las siguientes relaciones. El ángulo A es igual al ángulo A', el ángulo B es igual al ángulo B' y el ángulo C es igual al ángulo C'. También se deben de cumplir la proporción entre los tres segmentos de cada uno de los triángulos. Para indicar que los triángulos ABC y A'B'C' son semejantes, lo haremos de la siguiente manera. Criterios de semejanza. Es suficiente que se cumpla una de las tres condiciones siguientes para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo A'B'C'. Ángulo, ángulo. Dos ángulos iguales, por ejemplo, el ángulo A es igual al ángulo A'. El ángulo B es igual al ángulo B'. Lado, ángulo, lado. Dos parejas de lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, B' entre B es igual a C' entre C y el ángulo A es igual al ángulo A'. Y lado, lado, lado. Las tres parejas de lados son proporcionales, cumpliendo esta razón. Pero para eso tenemos al maestro Gibran. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy con la semejanza de triángulos. Para ello, vamos a pasar al Tangram. Vamos. Un material matemático muy interactivo. Tenemos figuras y nosotros las vamos a ordenar para formar otras figuras o otras formas. Para ello voy a tomar solamente dos triángulos porque vamos a trabajar con triángulos. Ok. Entonces tenemos un triángulo amarillo y tenemos un triángulo azul. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Simplemente los vamos a sobreponer. ¿Para qué? Para ver si sus ángulos son correspondientes. Voy colocando en cada uno de los vértices y me doy cuenta que los ángulos son correspondientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son iguales. Para ello, también vamos a trabajar lo que es la proporcionalidad. Vamos a tomar el triángulo azul y el triángulo amarillo para trabajar lo que es la proporcionalidad de los lados. Para ello, los medí previamente y obtuve las siguientes medidas. La base, 20.5, y uno de sus lados que forman el vértice superior mide 14.5. Del triángulo azul, la base mide 14.5 y uno de sus lados que forman el vértice superior tiene 10.2. ¿Por qué? Vamos a ver si sus lados son proporcionales. Ahora veamos la resolución de que sí son proporcionales.
Para ver si son proporcionales, vamos a realizar estas operaciones, que son una división. Dividiremos 14.5 entre 20.5. Nuestro resultado es igual a 0.7. Asimismo, hacemos la siguiente división, 10.2 con 14.5. Al igual que la anterior, nos da un resultado de 0.7. Bueno, como comprobamos en el tangram con los ángulos y aquí como comprobamos la proporción de los lados, vemos que esos dos triángulos son semejantes. Qué bien se siente que las matemáticas siempre son exactas. Ahora ya lo comprobamos. Y bien, nosotros continuamos con más. Estos son los Mate Tips y el día de hoy aprenderemos más acerca de la semejanza de triángulos. El Mate Tip número 1 es: para lograr que los estudiantes realicen construcciones, identifiquen y construyan triángulos semejantes en software como GeoGebra, es necesario que comprendan el concepto de proporcionalidad de segmentos y posteriormente se les solicite identificar y construir segmentos proporcionales con este software. Tip número 2. El software GeoGebra y la utilización de applets en la web son elementos pedagógicos que dinamizan el aprendizaje, haciendo el estudio de la geometría una actividad interesante y en otras ocasiones divertida para los estudiantes. Tip número 3. Comprobar o refutar los criterios de semejanza de triángulos a partir del uso de instrumentos geométricos como el compás, transportador y regla. Estos fueron los Mate Tips del día de hoy. Continuamos. Una vez que hemos abordado el concepto de semejanza de triángulos, así como sus 3 criterios, resolvamos el reto de hoy. Sea ABCD un rectángulo, donde E y F son puntos medios de los lados AD y BC, respectivamente. El segmento HF es igual a 6 unidades y el DG es igual a 4 unidades. ¿Cuánto mide el lado AB? Para resolver el reto, vamos a tomar los siguientes triángulos. Ubicamos el triángulo BHF y ubicamos el triángulo BGC. Con ellos vamos a determinar si son correspondientes sus ángulos, sus lados son proporcionales y por ende si son semejantes. Para ello voy a tomar el ángulo que estoy marcando con rojo, que se le denomina BHF, y el ángulo BGC. Como esos ángulos están entre líneas paralelas, esos ángulos son iguales, son correspondientes. Asimismo, el ángulo que voy a marcar de color azul, que serían los ángulos BFH y el ángulo BCG, también son iguales, también son correspondientes. Entonces, por el criterio de ángulo-ángulo, podemos decir que los triángulos BHF y BGC son semejantes. Ahora, ya tenemos que esos triángulos son semejantes. Vamos a comprobar si sus lados son proporcionales. Para ello, vamos a tomar los segmentos GC y HF, asimismo como los segmentos BC y BF. En el problema nos mencionan que F y E son puntos medios. Vamos a tomar la unidad como ello y para eso vamos a poner al número 2. Ya con esto, si tenemos esta igualdad, vamos a encontrar que GC sobre HF es igual a 2. Entonces, haciendo el despeje correspondiente, pasamos a decir que GC es igual a 2 veces el segmento HF. Si retomamos el problema, el segmento HF es igual a 6 unidades. Entonces,
GC va a ser igual a 2 por 6 unidades. Y el resultado de esta multiplicación es 12 unidades. Por lo tanto, pasamos a ver el segmento AB, que es el que nos piden encontrar, y nos damos cuenta que es igual a DC. Entonces, DC es igual a la suma de DG más GC. Nosotros tenemos en el problema que DG es igual a 4 unidades más las 12 unidades que nosotros encontramos en el problema, nos da un resultado de 16 unidades. Esa es la medida del segmento AB, porque AB es igual a DC. Llegó el momento de matemáticas en tu vida y en esta ocasión entrevistaremos al maestro Gibran. Maestro Gibran, bienvenido a esta sección. Tengo varias preguntas que hacerle, pero por favor, respóndame una, maestro. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que lo inspiró a estudiar matemáticas? Mira, yo desde pequeño veía el trabajo de mi mamá es maestra y ella me enseñó las matemáticas de una manera muy dinámica y muy divertida. A pesar del trabajo que me costaba a mí aprender, porque se los externó yo a ellos, de que sí es muy difícil para mí, pero me gustaba cómo eran juegos, cómo eran el trabajo lúdico que siempre me ponía mi mamá. Entonces, eso fue un punto en el que yo vi en las matemáticas, que no hay que verlas como una asignatura muy difícil, sino como un juego. Muy bien. Gibran, ¿por qué tu mamá te enseñaba matemáticas? O sea, ¿tu mamá maestra de qué es? Mi mamá es maestra de telesecundaria, sigue al servicio, ya casi cumpliendo sus 30 años. Ah, muy bien, pero ¿es licenciada en matemáticas o algo así? Tiene la licenciatura en educación secundaria por parte de la normal superior y la especialidad en matemáticas. Ah, ok, entonces ella es una experta en matemáticas. Así es. Que supo enseñarle perfectamente a su hijo cómo amar las matemáticas. Así es. Muy bien, a ver, la segunda pregunta. Háblanos de algún suceso o de algo que haya pasado en tu vida referente a las matemáticas. Wow, han sido muchos, pero los sucesos más importantes que yo considero en las matemáticas, que han marcado las matemáticas para mí, es en el trabajo diario que llevo. Soy maestro frente a grupo y en todo momento veo las matemáticas presentes. Desde el contar a mis alumnos, desde el formar equipos, desde agruparlos para hacer actividades. Todos esos me van marcando poco a poco porque pues sí, cada uno es diferente, pero al llegar a los conjuntos, que en matemáticas también son importantes, me llenan de alegría, me llenan de regocijo verlos trabajar unos con otros, individual o por equipo. Ay, muchas gracias, maestro. Y bueno, a ver, ¿algún consejo que tenga para los estudiantes que a veces no les gustan las matemáticas? No sé, cuéntenos algo, díganos algo, por favor. Les voy a dar mi punto de vista, lo que me pasó a mí en las matemáticas. Se me dificultaban. Yo lo que hacía era practicar y practicar y practicar hasta que poco a poco fui aprendiendo ese concepto matemático que me llevó a otro concepto matemático, porque las matemáticas van sacando poco a poco temas vastos en los cuales uno puede investigar, indagar, y pues lo único que yo les diría a estos chicos es que practiquen, practiquen y repasen constantemente. Maestro, esto quiere decir que entonces las matemáticas incluso pueden hacerte mejor persona. Sí, definitivamente. Las matemáticas suman a todo. ¡Wow! ¡Qué bonita respuesta! Pues bueno, esto fue Matemáticas en tu vida y nosotros continuamos. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las figuras educativas de nivel secundaria y centros regionales de actualización magisterial, CRAMS, a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo en el micrositio que aparece en pantalla. http://mpt.sev.gov.mx. ¿Quieres practicar un poco más acerca de la semejanza de triángulos? Te invito a que resuelvas el siguiente reto en casa. En el paralelogramo ABCD, los puntos F y G son de tal manera que
AF es igual a 2/3 de AB. AG es igual a 2/3 de AD y el segmento GD tiene una longitud igual a 2. Calcular la longitud del segmento EC. No olvides mandarnos tu respuesta al correo que aparece en pantalla. Esto fue todo por hoy y nosotros nos vemos para resolver un reto más.